Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en Mi Concepto hablaremos acerca de la simetría. En términos generales, los manuales de fotografía y de cinematografía apuntan a evitar la simetría, porque se dice que la simetría es aburrida, porque se dice que la simetría no da ningún mensaje en especial. Y por eso es tan interesante cuando directores de la talla de Wes Anderson, de Stanley Kubrick, de Peter Greenaway, apuntan a la simetría y tratan de generar imágenes en donde la simetría sea prácticamente perfecta. Y entonces ahí es cuando uno dice, ¿por qué romper esta regla? ¿Por qué irse en contra de los preceptos de la composición a la hora de hacer una película? Pues estos directores tienen realmente intenciones narrativas al hacer esta ruptura, y esas intenciones narrativas tienen que ver con dar una sensación de perfección y de equilibrio. Uno de los primeros directores en usar deliberadamente la simetría fue el gran cómico Buster Keaton. Buster Keaton encontró que haciendo planos absolutamente simétricos se podría dar mucho más interés, se podría dar mucho más intención a los personajes que salen en escena y particularmente a él como cómico y protagonista de las películas. En este caso, el contexto de alguna manera pasa a un segundo plano y el personaje y las piruetas y las proezas físicas que hacen pues terminan siendo lo más importante, el centro literalmente de la pantalla. Luego de este señor, de Buster Keaton, aparece otro gran maestro del cine en los años 60, que es el señor Stanley Kubrick. Stanley Kubrick utiliza muchísimo la simetría como una manera de demostrar perfección, de demostrar balance, de demostrar un equilibrio perfecto, un plano que realmente se ve como si fuera una obra pictórica y en donde todas las líneas de fuga, como llamaríamos en perspectiva, apuntan hacia un punto central. Y esto hace que se genere una sensación completa de estabilidad que genera incomodidad en el espectador cuando tenemos personajes extravagantes, excéntricos y realmente desequilibrados. Stanley Kubrick es conocido por muchos como el ajedrecista, un director realmente minucioso, riguroso y cuyas películas rayaban en la perfección. Era realmente una persona bastante neurótica que siempre buscaba lo perfecto, que siempre buscaba lo excelente, y por eso en sus películas las proporciones son exactamente así, para tratar de demostrar la perfección de la naturaleza, enfatizadas además por planos normalmente bastante amplios y movimientos de cámara como traveling que seguían a los personajes en medio de esta perfección, que eran personajes realmente imperfectos, desequilibrados y que generaban cierta incomodidad. De la misma manera fue usado también este elemento de la simetría por directores como Peter Greenaway, como Darren Aronofsky, en sus películas en donde se ven cuadros pictóricos prácticamente como si fueran pinturas en movimiento que estaban rotos o que estaban en riesgos de ser rotos todo el tiempo por las imperfecciones y por el desequilibrio de los personajes. Sin embargo, si hay un director al que se le puede endilgar completamente la simetría y que la hizo parte de su estilo y de su estética y de su tono narrativo, es efectivamente Wes Anderson. Ver una película de Wes Anderson es tremendamente fácil por la simetría de sus planos, por el uso de colores pastel, por la acentuación y la importancia que le da a la dirección de arte, que hace que esto sea prácticamente el universo Wes Anderson. Es muy fácil identificar una de sus películas precisamente por esto. Y aquí la simetría entra a ser parte de la teatralidad de la escena. Al señor Wes Anderson no le interesa que nosotros sintamos que las películas son realistas, no le interesa que sintamos que esto está pasando en la vida real, simplemente está ocurriendo dentro de su universo, que es un universo de simetría, es un universo de colores pastel, pero que es un universo también de personajes extravagantes, extraños y que entran curiosamente bastante a tono con todos estos elementos marcados específicamente por la simetría. Hoy en Amigos del Cine tratamos de tener un programa muy equilibrado hablando de la simetría, que entre otras cosas y resumiendo tiene que ver con esos cuadros, esos planos en donde todos los elementos están perfectamente equilibrados, que en muchos casos se habla de un error, pero que hay algunos directores importantísimos de la historia que han usado el elemento de la simetría como una marca narrativa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir nuestro contenido y seguir creciendo como comunidad de Amigos del Cine.